Sigue avanzando Jesús en el discurso de Cafarnaún sobre el pan de vida. Recordemos lo que decíamos ayer, que interiormente está construido sobre dos pilares. El pan, yo soy el pan, en presente, que reclama la fe en Jesús. Ustedes me ven y no creen, decíamos en el Evangelio ayer. Es importante creer en Jesús. Y por otro lado, el pan que yo daré. Hoy también, yo soy el pan de vida. El pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo, que ha sido también lemas de congresos, de encuentros eucarísticos. Precisamente en el ofrecimiento de su vida en la cruz, adelantado en la última cena, nosotros encontramos ese pan que efectivamente nos da la vida verdadera. Pero a ese pan tenemos que llegar a través de la fe. Y es importante el Evangelio de hoy porque nos dice la acción del Padre. Nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Y esto es el misterio cristiano que nosotros tenemos que tratar de vivir. Dios nos llama y por otro lado nosotros tenemos que responder. La gracia, el inicio de la vida de la fe, el inicio de la vida de la gracia y el término, es decir, cuando uno efectivamente va al encuentro de Dios, son don, es gracia, nadie lo merece, es un llamado gratuito. Pero en el medio está la colaboración nuestra, que aceptamos ese llamado, y también de los intermediarios, de los evangelizadores, como en el caso de la primera lectura de Felipe, el diácono Felipe, que se encuentra movido por el Espíritu con el válido, ministro del Tesoro de la reina Candace, el eunuco. Nosotros entendemos la misión de la Iglesia también como una causa segunda, pero necesaria para que se produzca lo que Dios espera, que todos nosotros volvamos a Él, estemos en Él. Y para eso tenemos que colaborar nosotros y otros que ayudan, como Felipe. Recordemos el dinamismo de la Iglesia naciente. Todos estos días de Pascua que meditamos en los Hechos de los Apóstoles, también nuestra actitud en la Iglesia frente a los retos de cada día. Pensemos, Felipe era diácono, de los que habían sido el sábado pasado, leíamos en el texto de los Hechos, que habían sido elegidos para servir las mesas, a fin de que los apóstoles no descuiden el ministerio de la oración y de la palabra. Cuando en la tercera persecución que estamos leyendo estos días, tienen que salir de Jerusalén y los diáconos también bautizan. Bautizan, en este caso anuncian decididamente, movidos por el Espíritu, la palabra en situaciones nuevas. Un eunuco podía ser judío, podía ser prosélito, no. Los eunucos no podían ser prosélitos, pero sin embargo él era devoto, por lo que nos da el texto, la cita tal cual está hecha en griego corresponde a las 70. Felipe, el nombre Felipe es de origen griego, como el del apóstol, por lo tanto seguramente que sabía griego y se pudo comunicar en esa lengua. El eunuco cuando iba a Jerusalén, ¿a dónde rezaba? Rezaba en el patio de los gentiles, en el patio donde Jesús echa a los mercaderes del templo, porque ocupaban el lugar que podían ocupar los que nunca podrían entrar. Él nunca hubiera podido entrar al patio de los israelitas, al patio de las mujeres, por ahí sí porque era eunuco, pero no lo hubiera podido hacer por el tema de que no podía realmente él ser ni siquiera prosélito. Y sin embargo, con el cristianismo sí. ¿Qué me impide ser bautizado? También para los estudiosos de la Biblia yo siempre agarro este texto para recordarles que en esa época las palabras estaban en los textos, también en latín, las palabras se escribía todo junto, no se separaban las palabras. Por eso leían en voz alta y por eso cuando va caminando Felipe escucha. ¿Cómo sabe que está leyendo? Porque van leyendo en voz alta. Y entonces le dice Felipe, ¿entendés? Y si nadie me explica, ¿cómo voy a entender? Y fíjense la pregunta, y con esto termino porque tampoco vamos a hacer una clase de los hechos, ¿no? El profeta Isaías dice que, que fue llevado como un cordero y que no tenía descendencia. Un eunuco no tiene descendencia. Y entonces, ¿cuál es la pregunta del eunuco? Dice, ¿de quién habla el profeta? ¿De él mismo o de otro? Porque él de alguna manera se veía en esa imagen. Y entonces, en un texto muy lucano, como en los discípulos de Maús,
Felipe le explica el Antiguo Testamento iluminado con Cristo. Y esa explicación lleva a la realización práctica de su bautismo. Acá hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Bajan de la carroza y Felipe bautiza y dice el texto, es arrebatado por el Espíritu para otra misión. Vamos a pedir al Señor también nosotros esta capacidad, ¿no?, de el núcleo de la verdad, de la transmisión, sabiendo que no es un voluntarismo, que nadie llega a Dios si el Padre no lo atrae. Siempre el Padre tiene ese designio de salvación sobre cada uno de nosotros, pero también el valor de la aceptación personal, el valor de las causas segundas de aquellos que tenemos la misión de seguir testimoniando y anunciando el Evangelio, para que a través de esa fe firme nosotros tengamos ese pan de vida, Cristo en la Eucaristía, y podamos a través de la fuerza que nos da la comunión con el Señor y con los hermanos, ser testigos válidos del Evangelio. Esta reflexión también acompañémosla con nuestra oración en este día jueves, en que tradicionalmente pedimos por las vocaciones sacerdotales, religiosas y también de laicos comprometidos y sabedores de su misión. Le pedimos al Señor también, de manos de María nuestra Madre, por todas las necesidades de la Iglesia, de la congregación, de nuestras comunidades, de nuestras familias, y pidamos realmente ser auténticos pregoneros del amor y de la misericordia del Padre. Que así sea.